Hoy, el gigante de las telenovelas, la voz que estremeció corazones y la mirada que marcó generaciones, se despide para siempre. La inesperada retirada de César Évora nos deja sin palabras. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión tan dolorosa? Quédate hasta el final y descubre la verdad detrás de su adiós. No olvides suscribirte y activar la campanita porque aquí te contamos las historias que nadie más se atreve a revelar. El silencio en los pasillos de la televisión se hizo más denso que nunca cuando, en una entrevista exclusiva, César Évora pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar: he decidido retirarme. Sus ojos profundos y serenos reflejaban la mezcla de paz y nostalgia que sentía. La noticia cayó como un balde de agua fría en la industria del espectáculo. ¿Cómo podía uno de los actores más icónicos y queridos decir adiós de manera tan repentina? Las redes sociales estallaron con mensajes de incredulidad y tristeza. Sus colegas, sorprendidos, compartieron anécdotas y fotografías antiguas, mientras los fanáticos rememoraban aquellas telenovelas que marcaron generaciones. Era imposible no recordar al hombre de voz grave y presencia imponente que, durante décadas, había sido la figura paterna, el villano elegante o el galán maduro en decenas de producciones que conquistaron América Latina. Pero detrás de la noticia, había algo más. Algo que se leía entre líneas en su tono pausado y en las ligeras arrugas que enmarcaban su mirada. César no se retiraba por capricho, ni mucho menos por falta de proyectos. Él seguía siendo uno de los actores más solicitados, pero había tomado una decisión que parecía ir más allá de lo profesional. En la entrevista, Évora no dio demasiados detalles, pero sí dejó pistas que inquietaron aún más al público. He dado todo lo que podía dar, ahora es momento de otra etapa, dijo, esbozando una leve sonrisa que, a muchos, les pareció cargada de melancolía. La noticia cruzó frontera rápidamente. En Miami, Ciudad de México, Bogotá y hasta Madrid, los medios replicaron el anuncio. Los titulares eran contundentes: César Évora se despide de la actuación, se apaga una estrella de la televisión latinoamericana, el último adiós del caballero de las telenovelas. En cada rincón donde la televisión hispana tiene presencia, se sintió el golpe emocional de esa despedida. En Televisa, la casa que por años fue su hogar profesional, los pasillos parecían cargados de un aire distinto. Productores y actores, aún incrédulos, comentaban entre susurros lo que podría haber motivado a César a tomar tal decisión. Siempre creímos que estaría aquí para siempre, murmuró una veterana productora al borde de las lágrimas. El público, fiel y apasionado, revivía escenas memorables en plataformas digitales, compartiendo clips y frases icónicas que César había inmortalizado con su interpretación. La nostalgia se apoderó de todos. Era inevitable no preguntarse qué pasaría ahora, sin la presencia de Évora en la pantalla, sin esa voz que transmitía autoridad, ternura o amenaza, según lo dictara el libreto. Aquel anuncio no solo marcaba el cierre de una etapa, sino también el inicio de una gran interrogante: ¿qué había detrás de esa despedida? ¿Una razón de salud, cansancio, o, simplemente, el deseo de cerrar un ciclo en su propia vida? Lo que era seguro es que César Évora no solo se iba como actor, sino como un referente, una figura que acompañó a millones de personas a lo largo de los años, que fue parte de sus tardes y noches frente al televisor. Mientras la noticia seguía expandiéndose, una sola cosa era evidente: el vacío que dejaba no sería fácil de llenar. Desde su Cuba natal hasta convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión latinoamericana, la carrera de César Évora ha sido una travesía marcada por la pasión y la entrega absoluta al arte de actuar. Al escuchar su nombre, no solo se recuerda al actor, sino al hombre que, a través de cada personaje, dejó una huella imborrable en los corazones de millones de personas. Sus primeros pasos en el teatro habanero fueron el inicio de un camino que, con el tiempo, lo llevaría a cruzar frontera.
En aquellos años, el joven César jamás imaginó que su rostro se volvería familiar en los hogares de toda América Latina. Con su voz profunda y su mirada intensa, no tardó en capturar la atención de productores que vieron en él a un artista con una fuerza escénica poco común. Fue en la década de los 90 cuando su nombre empezó a brillar con más fuerza, al convertirse en una figura recurrente en las producciones más exitosas de Televisa. Con cada telenovela, César no solo interpretaba a un personaje, sino que construía una historia que conectaba con la audiencia de una manera única. Galanes maduros, villanos de traje y sonrisa seductora, padres atormentados, cada papel era una oportunidad para demostrar la versatilidad que lo caracterizaba. ¿Quién podría olvidar su inolvidable actuación en El privilegio de amar? Allí, su interpretación del atormentado Andrés Duval le valió el reconocimiento del público y la crítica. O su imponente presencia en Abrázame muy fuerte, donde dio vida a don Severiano Álvarez, el villano sofisticado que aún hoy es recordado como uno de los grandes antagonistas de la televisión. César no solo llenaba la pantalla, llenaba también la vida de quienes trabajaban a su lado. Siempre cercano, siempre dispuesto a compartir una sonrisa entre escenas, o a ofrecer palabras de aliento a los jóvenes actores que encontraban en él a un mentor silencioso pero presente. Pero detrás de la figura del actor se escondía también un hombre de familia, alguien que, lejos de los reflectores, buscaba siempre el equilibrio entre el éxito y su vida personal. En cada entrevista, César hablaba con orgullo de sus hijos, de su necesidad de mantenerse cercano a ellos a pesar de las largas jornadas de grabación. A medida que la industria cambiaba y nuevas generaciones de actores llegaban a la pantalla, Évora se mantenía firme, adaptándose sin perder la esencia que lo hizo único. Su imagen de hombre elegante, de mirada firme y voz que imponía respeto, era ya parte del ADN de las telenovelas. Hoy, con el anuncio de su retiro, las imágenes de sus personajes más icónicos regresan con fuerza a la memoria colectiva. Cada escena, cada diálogo, cada lágrima o sonrisa que regaló a la audiencia cobra un nuevo significado. Porque más allá del actor, César Évora fue siempre un contador de historias, un puente entre la ficción y las emociones reales de quienes lo veían desde el otro lado de la pantalla. Su legado es inmenso. Y aunque hoy el telón parezca cerrarse, las historias que él ayudó a contar seguirán vivas, tatuadas en la memoria de varias generaciones. Mientras las cámaras captaban su rostro sereno y sus palabras suaves, César Évora dejó entrever lo que muchos intuían, pero pocos querían aceptar: detrás de su retiro había razones profundas, humanas y dolorosamente comprensibles. No era solo una decisión profesional, era un paso hacia una etapa de vida que el actor había postergado por años. Durante décadas, César dedicó su vida a la actuación. Entre grabaciones interminables, giras de promoción y ensayos eternos, el tiempo parecía esfumarse. Sin embargo, detrás de cada éxito, hubo sacrificios que pocos conocían. En la entrevista que confirmó su retiro, el actor confesó: "El trabajo me dio mucho, pero también me quitó momentos que no volverán". Una frase que resonó en los corazones de quienes lo escuchaban. El paso de los años había empezado a pesar en su cuerpo y en su mente. Aunque su presencia en pantalla seguía siendo imponente, César no podía negar que la energía de sus primeros días ya no era la misma. Las largas jornadas de grabación, las giras, las entrevistas y las noches lejos de casa empezaban a pasar factura. "Quiero dedicarme a lo que siempre he tenido pendiente, vivir sin prisas", confesó. Era la voz de un hombre que comprendía que la vida va más allá de los reflectores y las cámaras. Sus palabras reflejaban el deseo de reencontrarse con su familia, de disfrutar los pequeños placeres que había dejado de lado por las exigencias del medio. Caminar sin horarios, compartir una tarde con sus hijos o simplemente descansar sin pensar en un nuevo personaje. También habló de su salud, sin dramatismos, pero con honestidad.
No es un tema grave, aclaró, pero el cuerpo te pide que bajes el ritmo. Esa sencilla frase llenó de preocupación a sus seguidores que rápidamente asociaron la decisión a un posible desgaste físico. Sin embargo, Évora insistió en que no se trataba de una enfermedad concreta, sino de la necesidad de cuidar de sí mismo antes de que las exigencias del trabajo le arrebataran más tiempo y bienestar. Sus compañeros de profesión, al enterarse de la noticia, no tardaron en expresar su apoyo y comprensión. Algunos, como la actriz Victoria Rufo, con quien compartió múltiples proyectos, reconocieron que César llevaba años entregándose sin reservas, incluso en momentos donde el agotamiento ya era evidente. Otros, como Fernando Colunga y Daniela Romo, compartieron recuerdos de largas jornadas en las que Évora siempre se mantuvo firme, aunque en su mirada se escondiera el cansancio. Pero quizás lo más emotivo fue la reacción de sus hijos, quienes en privado, según allegados, celebraron la decisión de su padre. Para ellos tenerlo más cerca, sin el peso de los compromisos laborales, era el regalo que habían esperado durante años. La despedida de César no fue un acto impulsivo. Era la culminación de una reflexión que venía gestándose en su interior desde hacía tiempo. Uno llega a un punto en la vida en que debe elegir, y yo elijo la calma, el hogar y la libertad, concluyó en su emotiva declaración. No era un adiós abrupto ni amargo, sino la despedida serena de un hombre que comprendía que las mejores historias, a veces, son las que se viven lejos de los focos. El anuncio de su retiro no solo conmocionó a la industria del entretenimiento, sino que también despertó una ola de cariño que César Évora jamás imaginó que sería tan inmensa. Las redes sociales, los foros de fanáticos y los programas de espectáculos se llenaron de homenajes sinceros, de mensajes cargados de gratitud y de recuerdos que parecían salir de cada rincón de la memoria colectiva. Miles de seguidores compartieron escenas clásicas de sus telenovelas, recordando aquellas miradas cargadas de emoción, las frases que traspasaron la pantalla y los momentos que marcaron época. Algunos fans hablaron de cómo, al ver a César interpretando a padres amorosos o villanos imponentes, encontraron consuelo, inspiración o simplemente la compañía perfecta para sus tardes frente al televisor. Él era parte de mi familia sin saberlo, escribió una fan en redes, acompañando su mensaje con una fotografía antigua frente a la televisión mientras veía una de sus novelas. César Évora, sin buscarlo, se convirtió en ese rostro que las abuelas y las madres presentaban a sus hijos al decir, este es el mejor actor de las novelas. Su carrera no solo formó parte del entretenimiento, sino que fue un puente emocional entre generaciones. Era el actor que todos conocían, el que hacía llorar, el que hacía odiar a sus personajes cuando eran villanos y amar profundamente a los héroes que encarnaba. Los homenajes también llegaron desde sus colegas. Actores, directores y escritores recordaron no solo su profesionalismo intachable, sino también su calidad humana. César siempre fue un caballero, en la pantalla y fuera de ella, comentó una reconocida productora, mientras otros rememoraban anécdotas de rodajes donde la risa y el compañerismo eran parte del día a día gracias a él. La nostalgia se apoderó de la televisión. Varias cadenas comenzaron a retransmitir sus telenovelas más emblemáticas como si el público necesitara revivir esas historias que hoy, con su retiro, parecían cobrar un valor aún más especial. Cada gesto, cada palabra pronunciada por César en pantalla, resonaba distinto, como si el tiempo hubiese otorgado una nueva profundidad a su legado. En su despedida pública, César Évora agradeció con humildad. Me llevo cada aplauso, cada lágrima, cada sonrisa que me regalaron a lo largo de todos estos años, expresó, con la voz entrecortada, mientras en la sala algunos de sus compañeros no podían ocultar la emoción. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y ser parte de sus vidas, agregó. Y aunque sus palabras cerraban una etapa, también dejaban abierta la puerta a lo más valioso. El recuerdo imborrable de su trayectoria.
Porque César no se va del todo, su presencia sigue viva en cada escena, en cada personaje que supo construir con maestría. El telón bajó para él, sí, pero su legado quedó suspendido en el aire, intacto, como una huella profunda en la historia de la televisión. Y mientras sus fanáticos siguen repasando sus mejores momentos, la imagen de César Évora, serena y digna, permanece en la memoria de todos, como el gran actor y ser humano que es. Un ícono que decidió decir adiós a los reflectores pero no al corazón de quienes siempre lo aplaudieron.